Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, darte gracias por este culto, Padre. Y Señor, venimos en este momento para pedirte por Mike, Señor, porque tú lo has puesto en nuestro camino, Señor, y lo has puesto como un profesor, como un maestro para nosotros, Padre. Te agradecemos por él, te agradecemos porque tú cada día lo bendices, Señor, con conocimiento de tu palabra, Señor, que Él nos puede dar a entender a nosotros. Así que te pedimos que todo lo que tú quieras decir a través de Mike sea hecho, Señor, y que tú seas guiando cada palabra de Mike. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Amalia. Y buenos días a todos. Veo que tenemos gente conectada de la iglesia y muchas personas hoy, y eso siempre es bueno ver que muchos se han conectado. También algunos que se conectan desde fuera de Santiago, en el sur, en la costa, y eso también una bendición para nosotros. Y entonces damos nuestros saludos ahí, y también con Jaime y Maggi que pudieron viajar, y vi algunos conocidos ahí en el fondo también. Entonces saludos a ellos y muchas bendiciones. Bueno, entonces ahí estamos con un tema hoy que a mí me incomoda, y voy a ser honesto. Hay algunos temas que a mí no me gusta hablar, y el tema de hoy es uno de esos. Y no tengo la opción de elegir omitir partes de la Biblia porque no me gusta. Entonces, esa no es una opción que está bajo mi capacidad. Entonces, tengo que hablarlo si me gusta o no el tema. Entonces eso quiero decir desde el principio, porque es un tema incómodo y difícil de encontrar el equilibrio a veces dentro de las iglesias, porque estamos hablando hoy de la ofrenda, del dinero. Y a veces en las iglesias hay un sobreénfasis en la ofrenda. Me acuerdo que cuando vine como alumno en práctica, vine a Chile. Y un día me pidieron llevar un grupo de gringos. Yo casi no hablaba castellano y no conocía Santiago. Y me pidieron igual llevar un grupo de gringos a una iglesia en Santiago Centro. No me acuerdo cuál. Y fuimos ahí y tenían un programa especial ese día que llegamos. Y empezaron con canciones como todas las iglesias. Y después de las canciones pasaron la ofrenda. Para mí, perfectamente normal. Y después de la ofrenda hablaron un poco, tuvieron unos testimonios, y salió quien supongo que fue el pastor y dijo que la ofrenda no alcanzaba lo que ellos tenían como meta, entonces iban a pasar la ofrenda de nuevo. Cantaron algunas canciones, pasaron la ofrenda de nuevo. Algunos testimonios más, algunas canciones más. Sale el pastor, supongo, de nuevo, y dice que la segunda ofrenda tampoco alcanzó la meta. Vamos a pasar la ofrenda de nuevo. Y pasan la ofrenda de nuevo. Nosotros casi no entendíamos nada. Yo no hablaba castellano, los otros no hablaban nada de castellano. Entonces estamos aquí, lo único que ellos veían es que se pasaba la ofrenda, se pasaba la ofrenda. Después de la tercera vez dije a ellos, si pasa la ofrenda una vez más, nos vamos nomás y escuchamos un sermón en internet más tarde. Y justamente, un rato más, pasaron la ofrenda una cuarta vez. Y dije, hasta aquí nomás. Y nos fuimos. Porque me pareció una iglesia enfocada en dinero, está equivocado. La iglesia no se basa en el dinero. La iglesia no se basa en la ofrenda. Sin embargo, la Biblia habla de ofrendas, y las ofrendas son necesarias para el funcionamiento de la iglesia. Entonces, es algo que tenemos que conversar de buena forma, tenemos que hacer de buena forma también, aunque sea incómodo, porque hemos visto estas iglesias también abusivos, donde los pastores tienen mansiones y tienen aviones y tienen autos de lujo, y todo lo que tienen es lo más fino, lo más nuevo, porque sus iglesias son un poco abusivos en cuanto a las ofrendas. Y vemos que hay muchas iglesias que son muy sinceras, pero igual su forma de hablar de la ofrenda a veces no es muy buena. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es hacer ofrendas, y hacer ofrendas de buena forma. Estamos en el ciclo acerca de elementos del culto.
Y nuestro texto de base es de Hechos 2:42. Y espero que si no se han dado cuenta, es un texto importante. Hemos estado en ese texto que lo usamos como base de lo que es el culto de la iglesia en Hechos 2:42. Y dice ahí, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, o doctrina en algunas traducciones, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Cuatro elementos fundamentales de los cultos de la iglesia. Si se dan cuenta, la palabra ofrenda no se encuentra ahí, ni tampoco diezmos. No menciona. Entonces, ¿por qué tenemos ofrendas como parte del culto si no se mencionan en este texto que es nuestro texto de base para cultos? Y tenemos dos razones. Primeramente, en este texto, donde dice comunión o confraternidad, la palabra en griego es una palabra que se dice koinonia. Y los que llevan años en la iglesia probablemente han escuchado este término, koinonia, la participación, la comunión, la confraternidad de la iglesia, koinonia. Pero tres veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Gálatas, en Romanos y en Segunda de Corintios, cuando Pablo habla de ofrenda, ocupa la palabra koinonia. Porque la koinonia, la comunión, la comunidad de la iglesia, requiere, lamentablemente en nuestro mundo, plata para operarse. Si tenemos que arrendar un lugar o comprar una comida, si tenemos que pagar una cuenta, si tenemos que hacer un evento, si necesitamos equipo para los músicos, si necesitamos un programa de software para el Internet, necesitamos, lamentablemente, recurso económico. Si queremos ayudar a los pobres, si queremos ayudar con los gastos de la iglesia, necesitamos manejar plata. También, si queremos enviar fondos a una misión, a un misionero en otro país, como nosotros somos apoyados así, también depende de las ofrendas de personas en iglesias. Entonces, la ofrenda es una forma de cooperar entre todos para lograr la misión de la iglesia. Y por eso Pablo a veces lo dice la koinonia, la comunión, la comunidad, porque todos como comunidad cooperamos para lograr estos fines de la iglesia, estas metas, estas misiones de la iglesia. Entonces vemos que es una koinonia, entonces puede caer bajo esta palabra en Hechos 2, cuando dice que ellos participaban en koinonia, a lo mejor está diciendo que también participaban en ofrendas. Y viendo el contexto de Hechos 2, encontramos que fue verdad, porque dice en Hechos 2, en Hechos 3, en Hechos 4, que no había necesitados entre ellos, porque la ofrenda era generosa en ese tiempo. Y la gente que tenían entregaban plata a los apóstoles para ayudar a los pobres dentro de la iglesia. Entonces sabemos que en el contexto sí se hacía ofrendas. La otra razón por la cual tenemos ofrendas como parte del culto dominical es por 1 de Corintios 16. 1 de Corintios 16, versículos 1 y 2, también habla de la ofrenda y específicamente como parte del culto, como algo que hacemos el primer día de la semana, que sería el día domingo. Entonces, en 1 de Corintios 16, 1 a 2, dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también lo como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, el día domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando vaya yo no se recojan entonces ofrendas. Entonces lo que Pablo quería es una recaudación ordenada de las ofrendas para que no fuera necesario hacer una ofrenda especial cuando él llegaba. En ese tiempo estaban juntando plata específicamente para una crisis en las iglesias de Judea, que no tenían comida.
Entonces ellos estaban juntando una ofrenda especial y Pablo dice, mira, no quiero hacer una ofrenda especial cuando llego. Entonces mejor que la iglesia se programe, que tengan ofrendas ordenadas cada domingo y ahí van juntando la plata para cuando yo llego. Entonces él no quería algo espontáneo, no quería algo solamente de emoción en el momento, quería algo ordenado, programado, y cada domingo tenían que hacer la ofrenda. Entonces, ¿y por qué el día domingo? Bueno, probablemente porque están juntos el día domingo. Es el día más conveniente para hacer la ofrenda porque ellos estaban juntos. También es conveniente para ellos porque ellos en sus tiempos recibían su sueldo una vez por semana, o a veces todos los días, dependía del caso. Entonces ellos recibían su sueldo en la semana o cada día o una vez por semana. Pero el día domingo, primer día de la semana, tenían que apartar lo que pertenecía a Dios y entregarlo a Dios. Nosotros en nuestra cultura no tenemos eso. Generalmente, bueno, hay casos particulares, pero en el caso de los asalariados, reciben su sueldo el fin de mes o a veces en el 15 reciben parte. Y creo que entonces es entendible si en nuestro caso, si tú recibes tu sueldo una vez al mes, es entendible apartar uh, el primer día del mes lo que tienes que dar a Dios y el primer domingo del mes entregar eso a Dios. Es según tenemos ingresos, ahí vamos juntando y apartando para Dios y entregando a la iglesia el día domingo. Y entonces vamos a ver algunos principios acerca de la ofrenda. Quiero pasarlo más o menos rápido porque hay otra cosa que quiero decir también. Pero es algo que hemos hablado, pero no lo hablamos con frecuencia. Tenemos como una vez al año que hablamos de ese tema como mucho. Porque no es el enfoque de nuestra iglesia y no estamos muy preocupados porque los pastores de nuestra iglesia no reciben nada de la ofrenda. A lo mejor reembolsar un gasto puntual, pero no recibimos de la ofrenda va a una cuenta para la iglesia y se usa en los gastos de la iglesia o en ayuda social o para una misión, para un evento, una actividad, pero nosotros no tenemos beneficio personal de la ofrenda. Entonces, uh, entonces no es un enfoque de nosotros en nuestra iglesia, pero sí es algo importante porque queremos tener buenas cosas para la iglesia, queremos poder arrendar un lugar adecuado, queremos poder hacer actividades, eventos para la iglesia, queremos dar a los pobres, queremos entregar para los necesitados de la iglesia, queremos tener un equipo de músicos que tengan lo que necesitan, queremos hacer programas con los niños, con lo que necesitan, con los jóvenes, con lo que necesitan. Y para hacer cada actividad, para hacer todo eso, hay que tener recursos. Y por eso lo vamos a hablar. Y cada una de esas actividades que nosotros hacemos con la ofrenda se puede justificar bíblicamente. Entre los textos en 1 de Corintios, en Gálatas, en 2 de Corintios, se puede justificar cada área del uso de la ofrenda. Y además se puede incluso justificar el pago de los pastores. Ahora, en nuestra iglesia no es necesario, por eso no lo pedimos. Pero también en el caso de ser necesario, es bíblicamente un deber de la iglesia apoyar económicamente a sus pastores. Gracias a Dios, en nuestro caso no es necesario. Entonces, nosotros tenemos que hacer ofrendas y hacer ofrendas de una cierta forma, porque la Biblia no dice, no nos deja ciegos en eso, nos da una orientación para hacer buenas ofrendas. Entonces, para hacer buenas ofrendas, si vamos a compartir en esta ofrenda, ¿cuál es nuestra parte como personas que debemos hacer? ¿Cómo podemos orientarnos para la ofrenda? Entonces, cuando yo quiero orientarme en el auto, en la época moderna, antes usaba mapas, hoy en día no uso mapas. ¿Qué uso hoy para orientarme en el auto? Uso GPS. Entonces vamos a hacer GPS para la ofrenda, una orientación para la ofrenda. La G va a ser gozoso.
gozoso. En 2 de Corintios 9 dice que Dios ama al dador alegre. Creo que lo escuché, aunque están silenciados, creo que ya lo escuché por ahí. Ah, Dios ama al dador alegre, dice en la Biblia. Dios no quiere que nosotros demos con pena, ni con sentimientos de culpa, ni porque otro nos va a ver, ni porque a lo mejor otro va a pensar que no doy, entonces voy a dar en público para que sepan que estoy dando lo que debo dar. Dios no quiere que nosotros demos por obligación, ni para ser vistos. Entonces hay iglesias también que hacen eso por obligación. Tengo parientes que han asistido a iglesias, gracias a Dios no que me ha tocado, iglesias que exigen la liquidación de sueldo para calcular cuánto ellos deben a la iglesia. Y es una obligación. Y si ellos no dan, pierden sus beneficios, pierden membresía, son expulsados, disciplinados y todo. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque dice Dios que Él quiere el dador alegre, que sea voluntario, que nazca de tu corazón. Quiere algo que viene porque nosotros sentimos el amor de Dios, hemos visto lo que Él ha hecho por nosotros, vemos la necesidad a lo mejor de los hermanos o una necesidad de la iglesia y queremos ser parte de eso, queremos ser solidarios con eso, queremos expresar nuestra gratitud y nuestro amor y nuestro cariño a través de esa forma. No porque los pastores van a revisar para ver quién está dando y quién no, eso sería por obligación. No porque me mandan una cuenta al fin de mes. Eso sería por obligación. Debe ser algo que nace en nuestros corazones, que yo quiero aportar, que yo quiero hacer eso. Y que para mí es una alegría, no es una pena. No nace de culpa, no nace de pena, no nace de obligación, nace de mi voluntad. Quiero hacer algo porque agradezco a Dios. En 2 de Corintios 8, Pablo menciona que podemos pensar cuando damos la ofrenda en cómo Cristo se sacrificó para nosotros. Él, siendo el rey del universo, se hizo pobre por nosotros. Y entonces nosotros si estamos dando, incluso generosamente, igual no estamos dando ni cerca lo que Cristo dio por nosotros. Y entonces podemos dar y con alegría pensando en la gratitud que tenemos cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos dar con alegría. Eso no quiere decir que damos basado en emociones, sino que nuestra actitud es una buena actitud, con gozo, con alegría. La G entonces en GPS va a ser gozo. Entonces, cuando damos, a veces sentimos una emoción positiva, a veces a lo mejor no, a veces no siento nada y doy lo que me corresponde igual, pero no doy con rencor, no doy con culpa, no doy porque, qué pena que tengo que dar, sino que quiero agradar a Dios, quiero hacer lo que me corresponde, quiero cumplir con mis responsabilidades y sí, quiero ver a la iglesia prosperar. Quiero ver a mis hermanos prosperar, ser edificados. Entonces doy con solidaridad, doy con amor, doy con generosidad, porque eso nace de mi corazón. Entonces Dios quiere fidelidad en eso, yo quiero hacer eso y entonces doy a la iglesia. La G es gozoso. La P, el GPS, va a ser planeada. Que nuestra ofrenda debe ser planeada. Y también aquí voy a decir que eso quiere decir que no nace de la emoción del momento, como que muestren un video de un niño con hambre y eso me motiva y doy. No, dice que debe ser programado. Lo que vimos en 1 de Corintios 16:2 dice, aparte y guarde según haya prosperado. Y eso quiere decir que según nuestros ingresos, damos. No damos a base de lo que no tenemos. Damos a base de lo que sí tenemos. Tenemos ingresos. Y entonces damos proporcional con los ingresos.
y damos programado con los ingresos. Entonces no es como una limosna tampoco. Como cuando yo ando por La Vega y veo una persona ahí que no tiene piernas y nace algo en mí y quiero darle algo. Eso es una limosna. Es lo que me sobró. Es lo que tengo en el bolsillo nomás. Nace de pura emoción. No hay programación para eso. Nace de pura emoción. Tampoco es lo que Dios pide de nuestra ofrenda. No es que vamos a la iglesia y pensamos, tengo que dar porque están pasando la ofrenda, voy a ver qué tengo en el bolsillo ahora mismo. Cuando nosotros damos en la iglesia, es algo que hemos pensado de antemano. Cuando recibimos el sueldo, estamos apartando algo y estamos apartando algo que ya teníamos considerado antes de recibir el sueldo. Lo que nosotros hacemos como familia y lo que recomiendo para cada familia es que eso sea una proporción, un porcentaje de lo que ustedes ganen. Entonces, si ustedes saben que su ganancia promedio, vamos a inventar números nomás, si la ganancia promedio de un mes es 100,000, creo que para casi todos sería más que eso, pero si digamos que es 100,000, ¿ya? Y digamos que de esos 100,000, tú decides dar 20%. Entonces sería 20,000. Pero si un mes ganas 80,000 en lugar de 100,000, igual vas a dar 20%, pero 20% ahora va a ser menos que antes, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo, porque si yo prometo un monto fijo, ahora vamos a decir que ganamos 1,000,000 y ganando 1,000,000 decido 10%, ya, sería 100,000. Pero digamos que en mi mente hice un compromiso con Dios de dar 100,000 y al otro mes pierdo mi trabajo y no tengo nada. ¿Cómo voy a dar 100,000 si no tengo? Pero hice un voto con Dios. Entonces hacemos el voto basado en porcentaje para que podamos dar siempre el porcentaje, independiente si eso es mucho o si es poco. Y entonces nosotros vamos fijando porcentaje. Hay muchas iglesias que exigen un diezmo, que sería el 10%. Nuestra iglesia tampoco exige el diezmo, pero lo que sí vamos a ver en un momento es que el diezmo a lo mejor no es una mala idea y que si uno siente que eso es su deber, debe hacerlo. La iglesia en sí no lo exige y vamos a ver un poco más en un momento. Pero creo que el diezmo del Antiguo Testamento, como vemos en Abraham, como vemos en Moisés, no es necesario para la iglesia del Nuevo Testamento. En la iglesia, ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, nunca dicen que tenemos que dar un diezmo. Entonces nosotros damos un porcentaje, nosotros damos programado, planeado. Ya, cuando recibo mi sueldo, voy a apartar este porcentaje y eso va a la iglesia. Y eso lo hago basado en lo que es mi gratitud para con Dios y mi amor para con la iglesia. Entonces tenemos la G, que es gozoso. Tenemos la P, que es planeada. Y tenemos S, que es sacrificial. Sacrificial. Y eso vemos en el Nuevo Testamento con la palabra generosamente. Una ofrenda generosa. Algo que es más que solamente lo que sobra. Entonces, si yo estoy haciendo mi presupuesto y veo que cada mes me sobra 5%, entonces 5% no es una ofrenda generosa porque estoy dando de lo que sobró. Una ofrenda generosa es una ofrenda sacrificial, donde nosotros damos, no tanto que es irresponsable, pero para que duela un poco, sí. Damos algo que podríamos haber usado en otra cosa. A lo mejor decido, por ejemplo, a lo mejor decido cancelar Netflix y dar eso a la iglesia. Me duele un poco, a lo mejor, pero es algo que hago para el Señor. Hago sacrificial. Lo que encuentro es que la mayoría de nosotros
gastamos más en entretención que lo que damos a la iglesia, lo que damos a Dios. Y eso entonces para mí no es muy generoso, no es muy sacrificial cuando estoy gastando más en entretención que estoy dando a Dios. Entonces creo que algo sacrificial implica que va a doler un poco, que voy a sacrificar algo que hubiera querido y lo voy a dar a Dios igual. Eso no quiere decir que no podemos tener entretención. Creo que todos necesitamos entretención también. Pero tenemos que también pensar en Dios y no podemos poner nuestro énfasis en eso. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y podemos un poco reflejar lo que es nuestra prioridad basado en nuestro presupuesto y cuánto damos a Dios, es en algo una indicación de qué tan importante es en nuestra vida. Si Él es el Señor de mi vida, es el Señor de todo. No solamente de mi domingo en la mañana, también de mi bolsillo, también de mi cuenta bancaria. Y si es Señor de algo, va a ser Señor de todo. Y entonces se va a reflejar también en nuestra programación con la economía. Obviamente hay mucho más que ver en eso, porque para hacerlo bien, así hay que tener presupuestos, hay que saber cuánto uno va a ganar. Entonces lo que quiero recomendar es que cada familia se sienta juntos, sobre todo los adultos, y que hagan, si no lo han hecho, un presupuesto y dentro de ese presupuesto la ofrenda. Una ofrenda programada, planeada, una ofrenda gozosa, una ofrenda sacrificial. Orientarse con GPS. Gozosa, planeada, sacrificial. Entonces, nuestra iglesia dispone de ofrendas. Cuando estamos juntos en persona, tenemos una ofrenda, una caja o una bolsa que se pasa ahí. También tenemos a través de transferencias ofrendas. Y con coronavirus hemos tenido que modificar cosas, obviamente. Pero la ofrenda es importante y quiero que cada uno se programe. Porque también dice eso en 1 Corintios 16. No es para algunos. Dice cada uno. Cada uno. Entonces no podemos pensar, bueno, yo soy pobre, entonces mi ofrenda no cuenta. Sí cuenta. Porque Dios sabe. Nos acordamos de la viuda que dio Dios dos monedas nomás. Pero Jesús sabía que su ofrenda fue sacrificial y entonces valía más. Entonces, si tú ganas 1,000 pesos, das algo. Si tú no ganas nada, das algo, porque eso para Dios vale más que la ofrenda de un millonario que da lo que podría ser una buena cantidad, pero para él no duele. Dios sabe. Entonces nosotros debemos hacerlo con buena forma. Es mediodía, entonces normalmente termino a mediodía, pero voy a tomar unos minutos más hoy de forma especial y entregar un segundo sermón. Tranquilos, no. Voy a dar un pequeño mensaje. Y quería hacer eso porque probablemente algunos de ustedes saben que hay una votación que viene el próximo domingo. No sé si han escuchado, lo vi en noticias por algún lado que hay un plebiscito o algo así, parece. Entonces, a lo mejor algunos están preguntándose cuál es la postura de nuestra iglesia. Y la postura de nuestra iglesia es que no tenemos postura en ese asunto y no vamos a tomar ninguna postura en ese asunto. Pero quiero hacer un llamado a hacer ciertas cosas, sí, como iglesia y como personas. Primeramente, el respeto y el amor cristiano. En todo caso, la Biblia dice que debemos tratar a la gente con respeto y con amor. Nuestros gobernantes, las autoridades, las otras personas, los indigentes en la calle, sea quien sea, si son de izquierda o son de derecha, no importa, tratamos a todos con respeto y amor. Respeto y amor. No hay excepciones. No hay ninguna excepción. Tratamos a todos con respeto y amor.
Segundo, la Biblia nos exige hacer oración, pidiendo la voluntad de Dios. Y entonces eso hacemos también. Vamos a estar orando como iglesia por las autoridades y por este plebiscito, que se haga la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 2 dice específicamente que debemos pedir buenas condiciones para la iglesia, que nosotros podamos vivir vidas santas y dignas y piadosas. Entonces nosotros pedimos que en oración, con este plebiscito, que se haga la voluntad de Dios y que la iglesia quede en buenas condiciones para poder hacer nuestra obra con tranquilidad. Quiero decir también que si uno va a votar, que lo haga informado. Los cristianos deben ser responsables con lo que hacen. No vamos a decir cómo votar y no voy a decir cómo voy a votar yo, ni siquiera si voy a votar. Pero voy a decir que si alguien va a votar, que lo haga de forma informada. Y finalmente, algo que se dice en la Biblia es: por nada estén afanosos. Y recuerdan que como cristianos no dependemos de gobiernos ni gobernantes para nuestra tranquilidad, para nuestras necesidades, para nuestra felicidad. Eso no depende del gobierno, no depende de gobernantes. No estoy diciendo que no son importantes, son importantes. Pero nosotros no dependemos de ellos. ¿De quién dependemos? De Dios. Él es nuestro Señor, Él nos va a cuidar, y eso es algo que tenemos que recordar. Por nada estén afanosos. Si uno se siente afanoso a base de eso, no sé qué va a pasar el día de mañana, no sé qué va a pasar con esa cosa, no sé si va a haber más manifestaciones, si van a ser violentos o pacíficos, no sé qué va a pasar. Ya, pero no importa, porque ¿quién nos cuida? Nuestro Dios. Entonces, por nada estén afanosos. No dejen que eso domine sus vidas. Nosotros tenemos que vivir como cristianos. Respeto y amor, oración, participación informada y sin ser afanosos. Con calma, con tranquilidad, con confianza en Dios. Enfrentamos todo así. Bueno, eso fue mi segundo sermón gratuito, extra. Un bono para ustedes. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias que estamos juntos y por cada hermano que está aquí. Doy gracias por los muchos que ya son fieles en sus ofrendas. Pido para cada uno en esta semana, en cuanto a las ofrendas, que puedan hacer lo que corresponde en sus vidas personales, sabiendo que eso es entre ellos y tú, pero que ellos lo hagan bien en tu presencia. Y también en cuanto a la política y la votación, el plebiscito, la inestabilidad que podríamos ver, pedimos que tú estés obrando en cada hermano para que podamos ver el fruto de tu espíritu en ellos, que podamos también mantener nuestro amor, nuestro respeto, que podamos basarnos en oración, que podamos confiar en ti. Y pedimos sabiduría para cada hermano en este ámbito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Agradecemos que puedan apartar un tiempo para estar en la iglesia, para poder juntarse con los hermanos, para poder conversar, para poder escuchar la palabra del Señor. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos estamos viendo el próximo domingo. Cuídense.